Saludos estudiantes, bienvenidos a LOC en Química General. Les habla su docente Carlos Andrés Martínez de la Facultad de Química Ambiental. En el video de hoy hablaremos acerca de la teoría atómica y el enlace químico. Específicamente abordaremos la temática electrónica. Para entender la química en su verdadero sentido es necesario conocer la forma como los electrones están configurados dentro del átomo. Las múltiples combinaciones que puedan tener los electrones en cada elemento y las reacciones entre los átomos está directamente relacionado con la configuración electrónica. La notación que utilizaremos para hablar de configuración electrónica se muestra en la parte inferior izquierda. Hablamos de un número, hablamos de una letra minúscula y hablamos de un superíndice en la parte derecha. El número se refiere al nivel electrónico, la letra se refiere al subnivel y el superíndice en la parte derecha se refiere al número de electrones que están contenidos en el subnivel. Seguramente ya habrán visto esta distribución. Toda esta distribución sigue la misma nomenclatura, compuesta de un número, una letra y el número de electrones que caben en cada subnivel. Para encontrar la configuración electrónica de cada elemento es necesario saber el número atómico, descrito por la letra Z. A continuación te mostramos cómo se distribuyen los electrones en los átomos de algunos elementos químicos. Para establecer primero la distribución es necesario conocer o encontrar Z, el número atómico, que se refiere al número de electrones que posee cada elemento. En la distribución de la tabla periódica, cada elemento tiene un número Z diferente. La tabla mostrada a continuación refiere a algunos de los elementos de la tabla periódica. Podemos ver que el hidrógeno tiene un número Z o número atómico igual a 1, el carbono un número atómico igual a 6, oxígeno 8, neón 10, sodio 11, argón 18, hierro 26. Dentro de la estructura electrónica de cada elemento es necesario distribuir el número Z, el número de electrones, a través de las diferentes capas o niveles energéticos. Hablamos de la primera capa o primer nivel. En la primera capa caben 2 electrones, de modo que en el hidrógeno podemos acomodar un solo electrón. Las siguientes capas estarían vacías, no hay más electrones por acomodar. En el caso del carbono, ubicamos 2 electrones en la primera capa, el número máximo de electrones que pueden caber en la primera capa, y ubicamos 4 electrones en la siguiente capa, que sería la capa L. El resto de capas estaría vacía. En el caso del oxígeno, 8 electrones por acomodar, 2 en la primera capa, 6 en la segunda capa, y la tercera capa, M y N, estarían vacías. Para el último caso, el hierro, 26 electrones por acomodar. Acomodamos 2 electrones en la primera capa, 8 electrones en la capa L, 14 electrones en la capa N, y en la capa N, 2 electrones. Esto significa que en la primera capa, capa K, pueden albergar solamente 2 electrones, máximo. En la capa L, 8 electrones, máximo. En la capa M, 14 electrones, como máximo. Una manera gráfica de mostrar la configuración electrónica es haciendo uso del modelo atómico de Niels Bohr. En este modelo encontramos un núcleo positivo, donde se encuentran los protones y neutrones, y electrones que se mueven en órbitas circulares alrededor de dicho núcleo. Para el caso del hidrógeno, es necesario acomodar solamente un electrón, el número atómico es igual a 1, de modo que solamente un electrón se encuentra en la primera capa. En el caso del carbono es necesario acomodar 6 electrones, 2 en la primera capa y 4 en la segunda capa. Podemos hacer lo mismo con el oxígeno, 2 en la primera capa y 6 electrones en la segunda capa. Para el neón serán 2 y 8 electrones en la segunda capa.
En el caso del sodio tenemos 11 electrones por acomodar. En los niveles energéticos acomodamos 2 en el primer nivel, 8 en el segundo y el último que queda lo acomodamos en el tercer nivel energético. Podemos hacer exactamente lo mismo con el argón, 2 en la primera capa, 8 en la segunda capa y 8 en la tercera capa. Estas capas dentro de la estructura electrónica representan los niveles energéticos. Para todos los átomos de la tabla periódica es posible tener hasta 8 niveles energéticos. En cada nivel caben o se pueden disponer cierto número de electrones. Para el primer nivel podemos poner 2 electrones, para el segundo 8 electrones, para el tercero hasta 18 electrones, para el cuarto 32 electrones, para el quinto 32 electrones, de nuevo el 6 18 electrones, el 7 8 electrones y el 8 2 electrones. Siempre los electrones se van a ir alejando o se van a ir acomodando a medida que aumenta el número atómico respecto al núcleo. De modo que los electrones que están más lejanos del núcleo van a sentir menor atracción entre la carga positiva y la carga negativa. A los electrones de los últimos niveles energéticos los llamamos electrones de valencia. Una vez definidos los niveles energéticos, pasamos a los subniveles. Es posible tener 4 tipos de subniveles. Hablamos de los subniveles cuando nos referimos a la letra dentro de la configuración electrónica. Podemos tener subniveles S, subniveles P, subniveles D y subniveles F. Cada subnivel tiene un número máximo de electrones por acomodar. En el primer nivel solamente puede existir un subnivel. Hablamos del subnivel 1, referente al nivel 1, S. Solamente puede acomodar 2 electrones, de modo que la capacidad máxima electrónica del primer nivel será 2. Para el caso del segundo nivel es posible acomodar un subnivel llamado 2S, en el cual caben 2 electrones, y es posible acomodar 3 subniveles llamados P en el segundo nivel, por eso llevan el 2, 2P, 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 y cada uno de estos P puede albergar 2 electrones. En el caso del tercer nivel, podemos tener un orbital S, 3S, tercer nivel, subnivel S, podemos tener 3 subniveles P del tercer nivel, y podemos tener 5 subniveles D del tercer nivel, por eso llevan acá el 3. En cada uno de estos niveles pueden caber 2, 6 y 10 electrones respectivamente. En el caso del cuarto nivel, podemos tener un subnivel S del nivel 4, 3 subniveles P del nivel 4, 5 subniveles D del nivel 4 y 7 subniveles F del cuarto nivel. De modo que en cada subnivel podemos ubicar 2, 6, 10 y hasta 14 electrones, que nos da un total de 32 electrones para el nivel 4. Ocurre que la configuración electrónica sigue la tendencia ascendente de la energía de los subniveles. ¿Qué quiere decir? Que hay un orden jerárquico en energía para todos los subniveles dentro de cualquier configuración electrónica. De modo que debemos iniciar desde el subnivel de menor energía hasta llegar al subnivel de mayor energía. El orden es dado por el diagrama de Moebius o el triángulo, o también conocido como el triángulo de Linus-Pauling. El triángulo está organizado de manera en la cual yo puedo seguir la flecha y ir abarcando los subniveles, de modo que vaya aumentando sucesivamente en energía por cada subnivel. De modo que arranco en el 1s2, 2 electrones en el 1s2, 2s2, 2p6, 6 electrones en el 2p, 3s2, 3p6,
4s2, y así sucesivamente, siguiendo el orden, hasta encontrar el subnivel de mayor energía, que es el 7p6. Para poder construir cualquier configuración electrónica de cualquier elemento de la tabla periódica, es necesario cumplir ciertas reglas que están consignadas en el principio de construcción o principio de Aufbau. Este principio considera inicialmente un núcleo de número atómico Z, en cuyo entorno deben ubicarse Z cantidad de electrones si se trata de un átomo neutro, es decir, cuya carga es igual a 0. El principio de Aufbau se descompone a su vez en tres principios básicos, comprendidos por la ley de exclusión de Pauli, el principio de máxima multiplicidad de Hund y el principio de mínima energía. Arranquemos por el principio de mínima energía. En este principio, los electrones se ubican primero en los orbitales de más baja energía. Los orbitales de mayor energía se ocupan solo cuando se han agotado la capacidad de los orbitales de menor energía. Para cumplir con el principio de mínima energía, es necesario seguir el orden del triángulo asociado a la configuración electrónica. Arranquemos con un ejemplo. Tenemos el boro. Boro, elemento de la tabla periódica, cuyo número atómico es igual a 5, es decir, Z es igual a 5. De modo que tenemos 5 electrones por acomodar. Arrancamos con nuestro triángulo de configuración electrónica. Arrancamos en el 1s2, caben 2 electrones en el 1s2. El primer subnivel llenado por los 5 electrones será el 1s2. Seguimos nuestro orden energético y pasamos al 2s2. De modo que en los subniveles S solamente caben 2 electrones. Terminamos con 2 electrones de los 5, de modo que hemos acomodado solamente 4. El último electrón por acomodar será el electrón del siguiente subnivel, que será el 2p. En este subnivel 2p vamos a acomodar solamente un electrón. Los términos de configuración electrónica o la manera de representar la configuración electrónica está asociada a flechas. Cada flecha corresponde a un electrón, de modo que es posible representar la configuración electrónica de la siguiente manera: 1s2, 2 flechas, 2s2, 2 flechas, y 2p, una sola flecha. El siguiente principio que debemos cumplir en toda configuración electrónica es el principio de exclusión de Pauli. En este principio se exige que en un determinado orbital o subnivel puede ser ocupado máximo por 2 electrones. Esa es la razón por la cual solamente podemos poner 2 flechas. Y es necesario que tengan spins diferentes. El concepto de spin tiene un origen teórico. Sin embargo, se toma como relación el giro del electrón. Establecemos que tenemos un spin de un medio, un valor de un medio positivo, cuando el electrón gira en el sentido antihorario. Y establecemos que tiene un valor de spin de menos un medio cuando gira en el sentido horario respecto a las manecillas del reloj. De modo que en nuestra configuración electrónica no es posible que hayan 2 electrones representados por flechas apuntando hacia la misma dirección. Una debe ser contraria a la otra, no importa el orden. Podemos poner una hacia arriba, otra hacia abajo, otra hacia abajo y otra hacia arriba. Lo importante es que tengan direcciones contrarias, lo cual ejemplifica que deben tener espines contrarios. El último principio es el principio de máxima multiplicidad de Hund. Este principio establece que en orbitales de misma energía, los electrones entran de uno en cada orbital con el mismo spin. Cuando se alcanza el semillenado, recién se empieza el apareamiento, los spines serán opuestos. Por ejemplo, aplicando el principio de Hund, podemos resolver el siguiente ejercicio para el subnivel P con 4 electrones. P puede tener 3 orbitales diferentes: Px, Py y Pz, de acuerdo con cada orientación en el espacio. Es necesario ubicar 4 electrones en 3 orbitales. El primer principio establece que pueden haber máximo 2
electrones por cada orbital. De modo que uno de estos dos llenados para la configuración NP4 está mal. Deben identificar cuál está mal aplicando los tres principios antes mencionados. Espero que lo hayan identificado. El primero está incorrecto, mientras el segundo es el correcto. La razón por la cual es incorrecto ocurre que esta configuración electrónica no está cumpliendo el principio de máxima multiplicidad de Hund. En este principio es necesario iniciar el llenado de todos los niveles de la misma energía de un electrón en un electrón, de modo que acá hay un electrón apareado con otro electrón, debería estar acá. Esta es la manera correcta como se debería llenar la configuración NP4. 4 electrones, arranco con el primero, el segundo y el tercero, y cuando ya no hay más lugares en el cual poner electrones, me voy a cualquiera de los tres espacios, a los tres subniveles, y pongo un electrón asegurándome de que tenga spin contrario. Realicemos el siguiente ejemplo de configuración electrónica. Tenemos el elemento sodio, cuyo número atómico Z es igual a 11, es decir, hay 11 electrones por acomodar. Arrancamos con la primera configuración, 1s2, 2 electrones llenados en el primer subnivel S. Arrancamos con el segundo subnivel, 2s, siguiendo el orden del triángulo de configuración, 2s. Arrancamos con el subnivel 2p, podemos acomodar hasta 6 electrones. Acomodamos de uno en uno y cuando está lleno ponemos el electrón con spin contrario. Y en el último subnivel 3s ponemos el último electrón que falta. Les traigo este ejemplo, el catión sodio. Si es un catión significa que perdió un electrón. Y el electrón que va a perder va a ser el electrón que está más alejado del núcleo, es decir, el subnivel que tiene menor energía, en este caso sería el 3s, subnivel 3s. Si dispusiéramos a través de una distribución energética los subniveles, encontraríamos que el subnivel de mayor energía es el 1s, entonces le siguen el 2s y el 2p, están en el mismo nivel, son subniveles diferentes, uno es 2, uno es s y el otro es p, sin embargo tienen valores de energía similares, y está el 3s y el 3p que tienen valores de energía similar. Cada uno de los subniveles S, P, D y F tiene un lugar en la tabla periódica. En los primeros dos bloques podemos encontrar todos los elementos cuya configuración electrónica termina en subniveles S. En la mitad del bloque D podemos encontrar todos los elementos que terminan en D. El bloque P, todos los elementos que terminan en P, y en están los actínidos y lantánidos, podemos encontrar todos los que terminan en F. Cada orbital tiene una forma específica. Cuando hablamos del orbital S, hablamos de una forma esférica, del orbital P, 2 lóbulos, del orbital D, 4 lóbulos, y del orbital S, diferentes lóbulos distribuidos dentro de un cubo hacia cada arista. Es posible expresar la configuración electrónica de diferentes maneras. Tenemos la configuración global, que dispone los electrones según la capacidad total de los niveles y sus niveles de energía. Tenemos un ejemplo para Z igual a 6, número atómico igual a 6, 1s2, 2s2, 2p6, 6 electrones. En este caso hablaríamos del carbono. Tenemos el ejemplo de la configuración global externa, en la cual utilizamos esta simbología. Significa que en el caso del carbono inicia con la configuración del helio y terminaría en 2s2, 2p2. Tenemos también la configuración electrónica detallada por orbitales, la cual arranca con el 1s2, 2s2. Sabemos que cada uno de los orbitales P puede tener una dirección diferente en el espacio, X, Y y Z, y ubicamos los electrones en cada uno de estos orbitales. El siguiente es un taller en clase, cual pueden desarrollar. Les pido que por favor señalen la configuración electrónica incorrecta para las siguientes especies químicas. Hablamos del boro, 3 más, magnesio, 2 más, 2 electrones menos, en el primer caso 3 electrones menos,
el fósforo 3 más 3 electrones menos, el flúor con un electrón más y el carbono con 4 electrones más. Para comprobar si estamos aplicando los principios para la configuración electrónica, les tengo el siguiente ejercicio. ¿Cuál de estas configuraciones electrónicas no cumple los principios necesarios para establecer la configuración electrónica? Iniciamos por el primero. No hay ningún problema, todos los electrones tienen spin diferentes y están ubicados de manera ascendente en cuanto a la energía. En la segunda imagen hay un electrón que tiene spin contrario. Recordemos que todos los subniveles deben ser llenados con electrones del mismo spin cuando están incompletos. En este caso tenemos dos spins iguales. El principio de exclusión de Hahn dice que y de Pauli dice que los electrones deben tener spins diferentes. En este caso el llenado no fue correcto. Uno de estos electrones debería estar en estos subniveles antes de llenarse el subnivel por completo. Dos spins iguales, dos spins iguales, dos spins iguales. Y este está en perfectas condiciones. Una pregunta bien importante: ¿y para qué me sirve la configuración electrónica? La configuración electrónica me permite establecer si un elemento es paramagnético o diamagnético, si es atraído o no por un imán solamente a través de la configuración electrónica. Del mismo modo me permite saber qué tipo de enlace pueden tener dos elementos. En el caso del cloruro de sodio, sabemos que el enlace es iónico y el electrón de su configuración electrónica que es donado al cloro es el electrón del subnivel 3s1. Este electrón es donado hacia el cloro por ser más electronegativo y pasa a formar el octeto del nivel 3p, del subnivel 3p en el caso del cloro. De esta manera hemos llegado al final del tema 2 del log en química general. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.